La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Dora Patricia Mercado Castro es una política mexicana, sonorense, militante del Partido Movimiento Ciudadano, antigua militante del Partido Alternativa Socialdemócrata, del que fue su presidente y también candidata a la presidencia de México. También fungió como secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo y secretaria de Gobierno de la Ciudad de México durante el mandato de Miguel Ángel Mancera. Hoy es senadora, secretaria de la Comisión del Trabajo del Senado y la tenemos vía telefónica. Senadora, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámenes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juan, Marcela, buenos días a todos. Muy bien, senadora. Y bueno, pues para conocer su opinión en su calidad de secretaria de la Comisión del Trabajo del Senado sobre la política laboral del gobierno federal y bueno, pues esto que ya dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social de una baja de los empleados de gobierno en el que pues la austeridad va en serio y pues en esta política laboral de austeridad ya le está pegando al gobierno, pero también le está pegando esta política laboral a las huelgas que se han venido dando al inicio de 2019, que de acuerdo con analistas, pues hacía décadas que no se veía una situación así. Bueno, ¿qué tal? Primero decir que tanto los centros de trabajo del Estado, las instituciones de Estado, como las empresas privadas, pues finalmente tienen la prerrogativa de reducir o de aumentar su fuerza de trabajo. Aquí el tema es el reconocimiento de derechos, ¿no? Me parece que eso es una cuestión importante, independientemente de que muchos de estos, o más bien quienes están siendo, digamos, ya no contratados en este nuevo sexenio de las diferentes instituciones, son personal llamado personal de confianza, finalmente también pues tienen derechos. Entonces, pues bueno, es un gobierno que ha decidido adelgazar completamente la burocracia, porque ha decidido que la mejor política pública es transferirle directamente desde Hacienda a través de una tarjeta a los diferentes sectores, digamos, que necesitan de una política pública. Ha decidido que hace esto a través de transferencias monetarias. Por lo tanto, ya, digamos, estas instituciones, pues, no son necesariamente, o no son necesarias como trabajaban hasta este momento, porque efectivamente pues no necesitas política, ¿no? Lo que necesitas es eso, una tarjeta, y la gente pues finalmente que acuda a donde quiera acudir para resolver su problema, ¿no? Ya no hay esta relación que había como tan importante y que se ha forjado en los últimos 20 años con el desarrollo de la democracia en México, que es esta sociedad civil muy fuerte, muy experimentada, con mucho conocimiento, digamos, de qué hacer, que se ganó en estos últimos 20, 30 años una legitimidad muy fuerte. Antes las organizaciones civiles eran anécdotas, no les daban ningún tipo de veracidad por parte de las instituciones públicas y se ganaron el lugar, ¿no? El lugar de muy legítimo de efectivamente no son responsables de toda la política pública, son responsables simplemente de lo que hacen con sus proyectos, pero a partir de eso pues generan mucho conocimiento, no solamente un conocimiento conceptual, sino un conocimiento en el día a día, ¿no? De su quehacer. Entonces, bueno, pues como ha decidido eso, pues finalmente efectivamente no necesita mayor personal, está reduciendo este personal enormemente. Cada 6 años sucede, o sea, sí hay recambios, hay unos que salen y otros que llegan, porque desafortunadamente pues todavía no tenemos un servicio civil de carrera, que es algo que tenemos de veras que discutir, porque si no la ineficiencia de los gobiernos en turno pues es muy grande, ¿no? Porque empiezas un poco de cero, entra la gente que te es leal, pero no necesariamente la que sabe más, la que sabe del tema para la cual fue contratado. Lo que se premia son las lealtades, entonces salen los que ya acumularon conocimiento y pues entra un equipo nuevo que tiene una curva de aprendizaje grande y me parece que eso en términos de
digamos, de política, pues, podríamos llamarle de política laboral, es lo que hace que los estados, digamos, que las funciones públicas sean funciones muy ineficientes. Pero bueno, si yo le pido a alguien que ya no forma parte del equipo que va a formar el nuevo gobierno, lo único es pues simplemente respetar derechos. Eso me parece que es fundamental, respetar los derechos que hay cuando una persona deja de trabajar si ha acumulado estos derechos. Hay quienes hablan, senadora, de una resurrección en este gobierno de la Ley de Unidad y Lucha de Contrarios, una resurrección de una política laboral en la que, como lo decía ayer un radio escucha que se comunicó abordando este mismo tema, los anteriores gobiernos, tanto priistas como panistas, eran gobiernos pro patrones. Ahora viene un gobierno que es pro trabajadores y esto pudiera generar una mayor polarización que ya ha traído como consecuencia incluso la salida de capitales. ¿Cómo observa usted el panorama, senadora? Bueno, ahí es otra situación. Una cosa es lo que está haciendo hacia adentro del gobierno con los trabajadores, sobre todo, no los sindicalizados, porque esos no pierden, y que son la gran mayoría de los trabajadores del Estado, del gobierno federal, ¿no? Sino gente de confianza. Entonces, una cosa es lo que está haciendo, digamos, hacia adentro con este reacomodo del presupuesto público, donde el Estado se está adelgazando en términos de su personal, y otra cosa es la política hacia el mundo laboral y el reconocimiento de los derechos laborales. Estábamos obligados, el Congreso de la Unión, estábamos obligados a hacer las reformas a la Ley Federal del Trabajo, de la reforma constitucional sobre justicia laboral que hubo el año, pues ya a estas alturas, el año antepasado. Estábamos obligados a eso. El gobierno manda una propuesta de reforma donde uno de los temas centrales es la libertad sindical, que eso a mí me parece muy importante. Estoy totalmente de acuerdo en eso. O sea, me parece que la paz laboral estuvo cimentada en una precariedad laboral. O sea, los derechos laborales, la pobreza laboral creció en nuestro país con muy bajos salarios y sin posibilidades de una organización sindical voluntaria por parte de los trabajadores. Incluso tanto el Tratado de Libre Comercio, una de las cuestiones que están esperando en los congresistas en Estados Unidos es que se concreten esas reformas para que realmente en México haya libertad sindical, como hay en Estados Unidos y como hay en Canadá, digamos, más o menos liberar el piso para que los trabajadores puedan decidir libremente a qué sindicato quieren participar, qué sindicato quieren participar. Entonces, eso, el derecho a la sindicalización, a la libre sindicalización, me parece algo muy importante. Fue de las primeras votaciones que se dieron en el Senado de la República, firmar el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos compromete a generar reformas legislativas para garantizar libertad sindical. Eso me parece importante. Me parece importante que haya aumentado el salario mínimo a 100 pesos. Eso era la base que necesitábamos para ir recuperando el salario. Nunca se dijo que hay que aumentar el salario, digamos, el salario mínimo de manera muy extrema, sino que poco a poco, ¿no? Que vaya recuperando hasta que realmente alcance la canasta de bienestar. Que trabajar sí te saque de la pobreza, que trabajar sí te dé movilidad social, que en este momento, como están las condiciones laborales, no la tienes. Entonces, y digamos, algunos sindicatos, algunos grupos de trabajadores están planteando hacer uso del derecho de huelga. Creo que no tenemos que tenerle, digamos, efectivamente teníamos más de 20, 30 años sin huelgas significativas, porque decía, o sea, realmente la gran mayoría de contratos colectivos eran contratos de protección, o sea, no estaban los trabajadores representados. Entonces, finalmente la huelga es un derecho, siempre es el último recurso para lograr en el país que de veras el trabajo sea
sea algo que dignifique a las personas a través de jornadas de trabajo establecidas, a través de salarios que reconocen a la fuerza de trabajo, aumentar la productividad. Hemos en estos años, el país es un país que no avanza en su productividad, pero también tiene altas jornadas de trabajo, poca satisfacción de los trabajadores, poca retribución económica. Entonces estamos ahí en un círculo vicioso de no productividad, y entonces y es algo que teníamos que aumentar en el país. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una nueva realidad, sobre todo por eso. No solamente es una decisión del gobierno, esta nueva situación laboral, sino también es una obligación o no mandato, si digamos algo que están esperando para que México pueda realmente entrar en estos grandes tratados, el Tratado México, Canadá, Estados Unidos, el Tratado de Asia-Pacífico. Siempre se puso en la mesa pues, que México realmente los trabajadores vivían una situación que no les permitía esta libertad sindical. Entonces me parece que en ese sentido vamos avanzando, digamos, bien, y que esperemos que todos, incluidos los sindicatos oficiales, pues sean responsables, ¿no? Que no sea nada más una vendetta. Ahora yo también me voy a huelga pues para estar al nivel de las otras centrales que se están formando, nuevos liderazgos, o no sé si nuevos, pero digamos, por lo menos en el contexto nacional, los liderazgos sindicales, lo que está pasando en Pemex, que realmente se está formando otro sindicato que le va a hacer, digamos, competencia al sindicato oficial que dirige Romero de Champs. Me parece que eso va a ayudar, ¿no? Y que ahora las empresas, los abogados, pues van a tener que aprender otra forma de negociar con sus trabajadores, y que eso pues va a implicar que distribuyan un poco más y que a cambio de eso, por supuesto, pidan productividad a los trabajadores, también inversión pública, es decir, que todos pongamos cada quien pues lo que nos toca para hacer de este país un país productivo y que premie a su gente, a sus trabajadores, precisamente porque está aumentando la productividad. Y precisamente a propósito de ello, se está viendo como una recomposición del sindicalismo mexicano con esta central que creó Napoleón Gómez Urrutia, y con vamos a decir, renacer, despertar del aletargamiento en el que estuvo por décadas la Confederación, por ejemplo, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, que ahora ya se ha convertido en un gremio más combativo, o vamos a quitarle el más, en un gremio combativo que antes estaba catalogado, bueno, pues como un sindicato charro o un sindicato blanco o un sindicato pro patrón, y ahora pues ya ha sacado los espolones, ya ha llamado a huelga, está afiliando a trabajadores de múltiples empresas, entre ellos los de Walmart, con algunas ofertas de tarjetas con descuentos, en fin, y sobre todo una actitud, digamos, más agresiva laboralmente hablando. ¿Cómo observa usted este panorama de la reestructuración o de esta recomposición del sindicalismo mexicano? Pues yo creo que va a ser necesariamente para bien, ¿no? El aletargamiento, la corrupción, la colusión, no estaba funcionando. Si uno dijera, no, pues qué barbaridad, esta paz laboral llevó al país a niveles de productividad siquiera, ¿no? Como parecidos a algunos otros países de América Latina, dice, bueno, pues a ver, algo ha funcionado bien, pero no es así, no es así. Somos el país de la OCDE que tiene una jornada laboral mucho más larga. Aquí trabajamos 2.600 horas, digamos, en el año, cuando el país más productivo de estos países de la OECD es Finlandia, que solamente trabaja 1.000. O sea, aquí tenemos largas jornadas, bajos salarios, baja productividad. Algo no estamos haciendo bien para que crezca la economía. La economía va a crecer no nada más así por decreto, vamos a ser todos buenos y vamos a invertir y vamos, no, o sea, necesitamos condiciones mejores para que efectivamente pues todos ganemos, ¿no? Aumenta la productividad, aumentamos los salarios, y hasta ahora pues se había basado el no aumentar los salarios porque había baja productividad, pero era un círculo vicioso del que no salimos. Entonces, a mí me parece
que, digamos, esta renovación, que yo espero que realmente sea una renovación de liderazgos sindicales, hay una nueva fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo más joven que puede organizarse en sindicatos que no necesariamente sean sindicatos de empresa, ¿no? Porque pues ahora ya hay otros modelos laborales que no que pueden implicar organizaciones sindicales que no estén ligadas necesariamente a una empresa, sino que busquen mejores condiciones de trabajo en general para los trabajadores que afilien. Ya nadie va a decir este sindicato sí, este sindicato no. Simplemente hay un centro de registro sindical, yo voy y registro a mi sindicato, cumplo lo que me dice la ley, ¿no? Que tengo que cumplir, y ya lo registro, o sea, no, y ya con eso me dan a mí el registro, no alguien se va a sentar de los patrones y los sindicatos estas centrales, ¿no? Y van a decir sí, no, o sea, simplemente el sindicato se puede registrar, como está sucediendo, como ya habíamos avanzado, por ejemplo, con el sindicato de trabajadoras del hogar. Entonces, me parece que la competencia, siempre hay que apostarle a la competencia, no a los monopolios, ni el monopolio de la actividad sindical, ni ningún tipo de monopolio. Rompimos el monopolio de un solo partido en este país y efectivamente ya nos podemos organizar en distintos partidos políticos y distintas opciones. Tan es así, pues que ahora tenemos un gobierno de un partido pues relativamente nuevo, ¿no? Que los liderazgos venían de la izquierda o de otros por ejemplo, del Partido de la Revolución Democrática, pero finalmente es una nueva opción. En la competencia ganan los consumidores y ganamos los ciudadanos, y en este caso estoy segura van a ganar los trabajadores, pero también los empresarios y también la productividad en el país. Uh-huh. Que todos se pongan, digamos, a trabajar, ¿no? Por el bien de las relaciones laborales en nuestro país, y que estas viejas centrales, que fueron las que pues finalmente protegieron, empujaron una situación en estos 30 años donde se fortaleció una pobreza laboral a partir de bajos salarios, bajas prestaciones y altas jornadas de trabajo. Bueno, pues qué bueno que tengan capacidad de renovarse, pero que no sea una vendetta, ¿no? O sea, ahora yo voy también a citar a huelgas y a huelgas y a huelgas. No, que no sea una vendetta. Necesitamos mucha responsabilidad. El país no está creciendo. Si no crecemos económicamente, si perdemos empleos, todos vamos a perder. La inseguridad va a crecer. Entonces, yo espero que la actuación de estas viejas confederaciones centrales sindicales sea una actuación responsable frente a una nueva etapa donde efectivamente tienen que defender lo que dice la Ley Federal del Trabajo, ni más ni menos, ¿no? O sea, defender el trabajo decente, que la Ley Federal del Trabajo dice: el trabajo decente o digno es un trabajo con capacitación, con salario remunerador, con seguridad social, con igualdad entre mujeres y hombres, con inclusión, con derecho a la sindicalización y con derecho de huelga. Este es el trabajo decente que dice que define el trabajo en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, bueno, pues eso es lo que tienen que hacer, defender que en nuestro país todo el empleo que se genere realmente sea un trabajo digno o decente, como está definido en nuestra Constitución. Senadora, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Permítame preguntarle, ¿qué espera usted del programa que el gobierno federal ha introducido, donde a los jóvenes se les entrena en empresas que facilitan esta posibilidad, donde se les paga, por supuesto, también bueno, no voy a decir un salario, sino voy a decir se les da una beca para que reciban esta capacitación? ¿Le parece a usted que esta sea la vía para que realmente haya mejores oportunidades para esos jóvenes? Bueno, yo creo que es una vía, ¿no? Es una vía, o sea, yo creo que la vía más importante es generar una capacitación y una formación de nuestra población joven, que todavía sigue siendo una población muy robusta, y que de veras tenemos que apostar a esta fuerza de trabajo joven para que pueda hacerle frente a las nuevas modalidades de empleo y a la nueva situación del desarrollo productivo y de la revolución tecnológica en la que estamos viviendo. Entonces, me parece que
digamos, este es un camino, ¿no? Es un camino que las empresas abran sus puertas, que capaciten a trabajadores, pero bueno, yo espero que realmente pues esta capacitación sea una capacitación que a los jóvenes les entusiasme, ¿no? Porque pues si los contratan para que repartan volantes en una esquina difundiendo lo que vende la empresa o tal, no se van a quedar, o sea, no va a haber una capacitación así, tiene que ser de veras, porque si no la desilusión puede ser grande, ¿no? Yo fui secretaria del Trabajo, tuvimos un programa semejante y no es nada fácil, no sé, Elbeck nos decía, si me mandas 600 que quieran ser plomeros, yo te los contrato. La beca también era de 3,500 pesos si tenías preparatoria, 2,500 si no llegabas a la preparatoria. Y pues decías, ¿y de dónde agarro? O sea, no había jóvenes que quisieran capacitarse en eso, ¿no? Los oficios en México están siendo como muy dejados, ¿no? Como que nadie quiere, o los jóvenes si van a entrar a estudiar no quieren, no tienen un buen rating, digamos, los oficios, y necesitamos muchísimos oficios que pueden ser muy bien pagados, y que yo espero que este programa, esta capacitación adentro de las empresas se lo tomen de veras los empresarios bien, el gobierno no simule con tal de tener a sus 2 millones de jóvenes cobrando estas becas, que no se simule, que cuide muchísimo el proceso, que no vaya a ser un proceso, digamos, mediocre, donde en realidad no están capacitándose en lo más importante que realmente les puede dar un futuro de un oficio, de una posibilidad de empleo y de capacitación para el trabajo que sí les garantice, digamos, esta vida futura en ese trabajo. Me parece que es muy importante los mentores, o sea, estos jóvenes, si no hay mentores que les ayuden, que los guíen en esta capacitación, me parece que se pueden perder en el camino y que va a ser una inversión que no va a lograr que estos 2 millones de jóvenes entren al mercado de trabajo de otra manera. Entonces, bueno, tiene sus retos, tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus retos de que no vaya a ser nomás, pues ya le dimos a 2 millones de jóvenes tanta lana, y que sea eso que se ha dicho también, ¿no? Como un ejército electoral de jóvenes, ganar la lealtad a través de este financiamiento de los jóvenes, sino que de veras sea una etapa de capacitación real en lo que las empresas hacen, ¿no? El corazón de las empresas, no que los pongan en call center, o digamos, son situaciones que ellos podrían haber entrado sin necesidad de esta beca y incluso ganar más desde un inicio, ¿no? Por lo menos unos 5 o 6 mil pesos mensuales, y no los 3,600 que no salgan de la escuela. Por eso me parece que la mentoría va a estar muy importante, pero bueno, vamos a ver qué nos informan, cómo está sucediendo este programa, pero es un programa que existe en otros países, esta educación dual que se le llama, ¿no? Que entras a la empresa y te capacitas. Sin embargo, son programas, digamos, que tienen otro tipo de reglas de operación, pero vamos a ver aquí vamos a ver aquí a dónde nos lleva eso, ¿no? Pero que no, y que las empresas de verdad, para mí, digamos, es mejor que se lleven a 2 o a 3 chavos al corazón de lo que hace la empresa, a jalar 20 o 30 y ponerlos a repartir volantes difundiendo lo que hace la empresa, porque los chavos no se van a quedar, o sea, no va a ser algo que les sirva. Claro. Muy bien, senadora Patricia Mercado, secretaria de la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Gracias, Juan Marcela. Hasta luego. Buenos días.